Muy buenas tardes, muchas bendiciones a todos los amigos y hermanos que pues se comenzarán a conectar con nosotros. Bendiciones para todos ustedes. Estamos aquí ya en el último domingo del mes de marzo y es una gran bendición porque yo sé que Dios está obrando en sus hijos, en las cosas que hacemos. Ciertamente el Señor nos pone prueba, nos pone muchas cosas para poder alimentar nuestra fe y poder afianzar lo que creemos y en lo que nosotros sabemos que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pues en esta tarde yo quiero agradecer tu presencia. Yo sé que hay mucha gente que se va a ir conectando automáticamente ahorita con nosotros, va a estar entrando a nuestro al vivo. Y pues muchas bendiciones para aquellos que se conecten y aquellos que van a ver este video por YouTube. Muchas bendiciones también para ti. Bendiciones. Vamos a saludar a la Iglesia Bautista Maranata que está pues aquí en la ciudad de Cochabamba por la zona de Araucagua. Muchas bendiciones, hermanos, bendiciones, Pastor Marcelino, bendiciones a los pastores del Seminario Teológico Bautista, a todos los colegas que tenemos, pues, del último año. Muchas bendiciones, queridos amigos, hermanos, bendiciones a mis amigas amadas, que son América, Rosemary, Alejandra Gutiérrez, bendiciones a todas ustedes, a las amigas que siempre nos escriben, que siempre están mirando, a las amigas de mi mamá también, que siempre están pendientes de lo que pues tenemos el culto todos los domingos. Bendiciones. Quiero hacer el recuerdo que el anterior sábado, gracias al Señor, cumplimos 2 años ya de transmisión. Y es una bendición porque en mi vida hubiera pensado utilizar las redes sociales para poder hablar de la palabra de Dios, pero gracias al Señor estamos llegando a muchos lugares. Nos ven desde Brasil, saludos a los hermanos de Brasil, a Ricardo Lirio, que el día de ayer estaba cumpliendo años. Muitas bênçãos para você, Ricardo, muitas bênçãos para você, Junior, para Belín García, para meu pai brasileiro, muitas bênçãos, pai. Y espero que este año, sin más tardar, podamos visitar Brasil para poder entrenarnos más en misiones. Pero también quiero agradecer a los amigos que nos ven desde Estados Unidos, que nos ven en España, que nos ven en toda Bolivia. Bendiciones a la Iglesia Bautista Filadelfia que está en Puerto Suárez. Bendiciones al pastor Raúl Machicado y a todos aquellos hermanos que ven estos videos. Pues vamos a empezar con una oración, hablando con nuestro papá Dios para agradecerle por un día más que nos permite estar con vida, un día más en que nos permite poder hablar de su palabra. Amén. Oremos. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Tú eres santo, eres digno, eres amoroso, Señor, y no hay nadie como tú. Señor, en este momento te quiero agradecer, papá, porque tú eres muy bueno. Señor, tú has hecho maravillas, Señor, en mi vida, milagros, Señor, que yo sé que, Señor, son ciertos porque he creído, Señor, y he visto, Señor, con mis propios ojos milagros que han pasado. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno y sabemos, Señor, que si hay alguna persona que está enferma en este momento, te pedimos, Señor, que si está en tu voluntad, tú puedas sanarla, Señor. Por aquella gente que está sufriendo, Señor, en la guerra, en Ucrania, Señor, Padre Santo, fortalece esas familias, fortalece a esos niños, Señor, no permitas que les pase nada. Y, Señor, Padre Celestial, que tú puedas estar ahí con tu Espíritu, Señor, ayudando. Gracias, papá, por todo lo que nos das en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Muchas bendiciones. Espero se vayan conectando las personas en esta mañana. Y pues vamos a dejar un comentario, un pequeño comentario aquí saludando a los que quieran entrar. Vamos a comentar. Bienvenidos. Bienvenidos a Familias en Adoración. Amén, gloria a Dios. Muy bien, ya estamos ahí dando la bienvenida y vamos a comenzar a cantar una canción, ¿no? Que dice, amén. Te alabaré, mi buen Jesús, porque sabemos que Él es muy bueno. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús.
Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado, y hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado, y hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Saben? Esta otra alabanza que vamos a cantar habla sobre el amor de Cristo. Así es. Y es que el amor de Cristo es muy grande por nosotros, porque dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y entonces por ese amor es que nosotros podemos cantar esta alabanza ahora, y le vamos a decir así: tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo,
Es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Bienvenida, primita Rocío, bendiciones, buenas tardes, bendiciones a la familia, dice, bendiciones, primita, besos y abrazos para ti también. Ay, qué alegría de verte conectada. Pues vamos a seguir alabando juntamente, alaba con nosotros en esta tarde, diciéndole a Dios, queremos darte gloria, porque Él es grande, milagroso, maravilloso, amén. Sí. Queremos darte gloria y alabanzas, levantamos Nuestras manos, exaltándote, Señor, queremos darte gloria y alabanzas. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Gloria a Dios. No hay otro como tú, Señor. Bendito eres tú, Padre Santo. En este momento, Dios, vamos a empezar con el estudio de tu palabra. Señor Padre, pon, Señor, tus palabras a través de mis labios. Señor, úsame, Señor, como un instrumento tuyo. Señor, hay muchas personas, Señor, que no creen, Señor, en ti. No creen, Señor, en que la Biblia, Señor, pueda ser tu palabra. No creen, Señor, muchas cosas. Pero sabemos nosotros, Señor, que creemos en ti, Señor. Yo creo, Padre Santo, que tú hablas, Señor, a través de tu palabra, hablas a través de sueños, hablas, Señor, a tu pueblo a través de muchas cosas, Señor. Y yo sé, Señor, que tú estarás trabajando en las personas que escuchen este video, Señor, y estarás, Señor, tocando sus corazones, sus almas, Señor, y permítenos, Señor, también abrir nuestras mentes para entender lo que tú quieres hablar con nosotros en esta mañana. Que seamos, Señor, personas que seamos tardos para hablar. Personas, Señor, que más seamos rápidos y prestos para escuchar, Señor, tu voz y saber lo que tú quieres de nosotros, oh Dios. Porque sabemos que estamos en un cuerpo carnal, Señor, que siempre quiere hacer el mal. Pero, Señor, tu espíritu, Señor, quiere que nuestro espíritu, Señor, pueda dominar, Señor, a nuestro cuerpo. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a hablar, Señor, y a ser instrumentos tuyos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Déjenme tomar un poquito de agua. ¿Cómo se seca, no? Pues la garganta de tanto hablar o cantar. ¿Saben? Estábamos pensando el día de ayer, pues, había hablado sobre este tema con mis jóvenes,
pues por cierto éramos pocos, pero sabemos que Dios tiene un propósito y nada lo tiene por casualidad. Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Y pues habíamos leído un pasaje sobre Eclesiastés capítulo 5, en el cual sabemos que Eclesiastés ha sido escrito por el rey Salomón cuando él ya estaba muy viejito. Habíamos estado hablando en los anteriores domingos que cuando Salomón escribió Eclesiastés ya había vivido mucho. Él fue considerado como el hombre más sabio de toda la tierra. ¿Por qué? Porque cuando Dios le había pedido a Salomón que le pidiera lo que él quisiera, porque él llegó a ser el tercer rey de Israel, Salomón lo que le pidió, porque él estaba entregado a Dios, le pidió: no quiero riquezas, no quiero nada de eso, yo quiero sabiduría. Pidió lo mejor, pero resulta que dentro de su sabiduría que Dios le había dado a él, también estaba su inteligencia carnal, y fue lo que le hizo pecar delante de Dios, porque él buscó personas de las cuales Dios había dicho de que no se debían mezclar. Él bien claramente al pueblo de Israel había dicho que no se debían casar ni buscar cónyuges de tierras ajenas a Israel, que sean paganas, que creyeran en otros dioses. ¿Y qué fue lo primero que hizo Salomón? Empezó a tener muchas mujeres con creencias religiosas de otro índole, que servían a otros dioses, sabiendo de que Dios, una de las cosas que había pedido a su pueblo de Israel para que los mantenga bien y siempre ganando en batallas y devolverles su tierra prometida, es que ellos debían ser fieles y no idolatrar otros dioses. Solamente Dios, el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios, el yo soy, Jehová de los ejércitos. Y pues hablando de eso, es muy largo para hablar sobre los nombres de Dios. Me decía ahorita un amigo y me dice: pero ¿cuál Dios? Hay muchos dioses. El único Dios verdadero, el creador de todo. Y pues ese Dios es el que servimos, y también Salomón servía a ese Dios. Pero resulta que él traicionó a Dios, el Dios de Israel, lo traicionó al meterse con otras mujeres, y pues vivió muchas cosas. Y al final en Eclesiastés él empieza a hablar de la insensatez, de la necedad, a hablar que todo es vanidad en esta tierra, que la inteligencia del hombre es nada alrededor de la inteligencia de Dios y de la sabiduría y de sus pensamientos. Y en este capítulo 5, mira lo que habla Salomón, una verdad que los seres humanos vivimos. El ser humano está acostumbrado a hablar y hablar lo que él cree y no quiere saber escuchar. Y es lo que Salomón empezó a decir, ¿no? Ciertamente él al principio él era un hombre muy sabio, porque recuerden que cuando dos mujeres se acercaron a él y tenían un problema de un niño, él escuchó a una y escuchó a la otra sin tomar ninguna decisión. Él dejó que hablasen. Y cuando le tocó a él decidir, decidió la mejor solución. Y ahí se descubrió quién era la madre de ese bebé al cual iban a sacrificar. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios estaba en esta persona. Pero resulta que después que él pecó y se alejó de Dios y trajo mucha desgracia a su pueblo, él escribió Eclesiastés porque se arrepintió de lo que había hecho. Y empieza a hablar de lo que los seres humanos hacemos, en solamente querer hablar y hablar y hablar y no dejar que otras personas hablen o también expongan su razón, ¿no? Y esa es la insensatez de hacer votos a la ligera, de hacer promesas al calor del momento, decir cosas que puede ser que después nos arrepintamos, y cosas que a veces a Dios no le gusta, porque a él lo que a él menos le gusta es que uno prometa algo y no lo cumpla. Porque Dios es un Dios de promesas. Recuerden que cuando Dios prometió a Abraham que iba a tener hijos en su vejez con Sara, que ya eran más de 90 años, Abraham al principio creyó y su mujer no, se le rió, pero al final ellos creyeron y les dio su hijo Isaac. Isaac tuvo a Jacob y Esaú, y Jacob y Esaú después fueron pares de una multitud, porque fue Dios el que prometió que iban a tener una gran generación a personas que eran estériles. Una pareja que nunca había tenido hijos y estaban más casi al bordeando a los 90 años, y Dios les prometió un hijo.
Entonces sabemos por eso y por muchas otras historias más de la Biblia que Dios es un Dios de promesas, un Dios que cuando promete lo cumple. Pero pasa que el ser humano hace muchas promesas, tiene a Dios en su boca o hace muchas palabrerías, pero después no se da cuenta que no cumple lo que ha prometido. Y es eso lo que habla aquí Eclesiastés, porque Salomón, él se acordaba que él hizo muchas promesas a Dios y no las cumplió. Y al final de su vida, cuando él ya estaba terminando ya su vida, se dio cuenta que había sido necio por hablar antes y no saber escuchar y no cumplir lo que había prometido. Mira, entonces vamos a leer Eclesiastés capítulo 5, versículo 1-7. Y es algo que nosotros debemos tomar en nuestro corazón, de verdad. Dice así: cuando fueres, dice, a la casa de Dios, vamos a leer Eclesiastés capítulo 5, versículo del 1-7, por si acaso. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y después destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Mira qué interesante lo que dice Salomón. Empieza, ¿no?, a que cuando nos acerquemos a Dios, cuando nos acerquemos a su casa, a ese lugar donde está el Señor, debemos guardar nuestro pie. Significa que debemos tener cuidado de dónde andamos y cómo andamos. ¿Estás viendo? De dónde andamos y cómo andamos. ¿Por qué? Porque y no vayamos a algo sin saber lo que queremos hacer, sin pensar, hacer las cosas por hacerlas, ¿ya? Y ofrecer cosas sin pensar. Si alguna vez has tenido, mucha gente hace promesas y promesas. Por ejemplo, van y hacen promesas a la Virgen y hacen muchas promesas que se van a portar bien, que esto, que el otro, que si me... Pero pasa el tiempo que se olvidan y nunca lo hicieron. Pero eso es lo que a menos le gusta a Dios. Que si tú haces una promesa a Dios, tú te acercas a su casa, por ejemplo, para pedirle que sane a una persona, y le dices: Señor, yo quiero que tú sanes a esta persona, si está en tu voluntad, yo voy a ser bueno, yo voy a hacer el otro, no voy a hacer más maldades, no voy a hablar mal de nadie. Y lo primero que haces pasando el tiempo es hablar de todas las personas, portarte mal delante de Dios, hacer las cosas que no le agradan a Dios, pues no estás cumpliendo lo que habías prometido. Y solamente al calor del momento empezaron a venir de tu corazón muchas palabras que después te olvidaste. Y eso es lo que dice aquí en el primer versículo, bien clarito lo dice: cuando vengas a la casa de Dios, guarda tu pie. O sea, piensa bien lo que vas a hacer, dónde estás pisando. Y acércate, dice, más para oír. O sea, ¿a quién tienes que oír? A Dios. Porque estás viniendo a la casa de Dios. Acércate a oír más de Dios que solamente a ofrecer sacrificios de necios. De personas que hacen las cosas por hacerlas y no piensan. Entonces, más placentero es que tú vengas a la casa de Dios, que te acerques a Dios para oír de Él, porque Él te va a hablar. Dice la palabra de Dios que Él nos habla de muchas maneras, que Él nos habla a través de su palabra, que nos habla a través de sueños, de visiones, porque así pasó en la Biblia y lo sigue pasando. Yo lo he vivido.
precisamente siempre he pedido respuestas a Dios para algunas cosas y que quería yo saber qué debía hacer. Y Dios me habló a través de sueños y me indicó lo que yo tenía que hacer. Por eso es que yo estoy segura de lo que hablo. Entonces dice, no tengamos prisa para solamente hablar. Y que también nuestro corazón no se apresura a lanzar las cosas. Muchas veces pasa que en el calor del momento, en una discusión o en una plática, empiezas tú a hablar, y hablas tanto al calor del momento que no te das cuenta que la otra persona también necesita expresarse, necesita defenderse o necesita poner su postura, y solamente tú quieres hablar y profieres muchas necedades, dice la palabra de Dios, porque al proferir mucha palabrería estás hablando necedades. Exactamente, no. Y lo que la palabra también nos dice es que en el versículo 3 dice que de la mucha ocupación viene el sueño. Revisando otras versiones, no es que te va a dar sueño, sino que cuando a veces nosotros nos afanamos mucho en algo, estamos tratando de abarcar muchas cosas y hacer las cosas como supuestamente que queremos que salgan bien, correctamente, nos olvidamos de que después nos estresamos. Y si nosotros, como dice ese dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Significa de que no seas necio en querer abarcar mucho, en tener muchas ocupaciones, muchas cosas, que luego te van a quitar el sueño. Vas a tener más bien pesadillas en vez de sueños. Vas a tener estrés en vez de tranquilidad. Entonces, si hacemos eso, tenemos que calmarnos. También dice, mira, qué interesante, me gusta esa parte donde dice, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. No significa que debes andar callado por todo el mundo, sino que pienses antes de hablar. Por eso es lo que decía una persona, no me acuerdo muy bien, pero muchas personas han usado este ejemplo. Dice que Dios nos dio 2 ojos para ver bien, nos dio 2 oídos para oír mejor, pero nos dio una sola boca para poder tener un poquito de cuidado con lo que hablamos, ¿verdad? Entonces, primero escucha, sé pronto para escuchar la otra versión, para poder atender a las cosas de Dios. Y no solamente hables por hablar, porque ahí estarías volviéndote como la voz del necio. Y otra vez vuelve a recalcar, si hacemos promesas a Dios, no debemos tardar en cumplir, porque mejor sería que no hagamos las promesas si nos vamos a olvidar. Así que si tú haces una promesa a Dios, si has prometido cambiar, si has prometido ser una mejor persona, si has prometido hacer algo para Dios, si has prometido ir de misiones, si has prometido hacer cosas, pues primero piensa bien lo que estás prometiendo y luego recién, y si sabes que vas a poder cumplir, pues ahí está la cosa. Dice, si tú estás prometiendo algo, cumple lo que prometes. Cumple, porque es mejor, dice, que no prometas y si prometes, que cumplas. Qué interesante, ¿no? Pues la persona siempre estamos prometiendo, te prometo, mamá, que voy a hacer esto, que aquí, que allá, y al final después vuelves a decepcionar a tus padres. Te prometo, le prometes a tu jefe, ay, pero jefe, yo le prometo que este trabajo se lo voy a tener mañana a primera hora, y a primera hora no está el trabajo, y pasó 2 días y todavía el trabajo no está. Por supuesto, tu jefe se va a enojar. Mucho más aún, Dios dice que en el versículo 6, dice que, no dejemos que nuestra boca nos haga pecar. El prometer y no hacerlo, porque si no, Dios se va a molestar y lo que nosotros hagamos no va a prosperar, porque ahí está la promesa de Dios. O sea que si tú haces algo, prometes a Dios y lo cumples, todo lo que tú hagas va a ser prosperado. Pero si tú prometes algo a Dios y no lo has cumplido, y cada vez te llenas de la boca, en tu boca de Dios, y hablas que Dios es así, Dios es así, pero no cumples lo que tú estás
pregonando, no cumples lo que tú estás hablando, a Dios se va a molestar mucho. Y después vamos a decir, ¿por qué, Señor, no me prosperas en mi trabajo? ¿Por qué, Señor, en mis estudios me va mal? ¿Por qué será que así? Recuerda que Dios es un Dios de promesas. Me gusta mucho esta palabra cuando la escucho y dice, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué? Porque primero Dios comienza a prometerte que si tú honras a tu padre y a tu madre, así no se lo merezcan, así sean los peores padres según tú, pero tú los honras, tú los cuidas, tú nunca les respondes, les haces caso. Y honrar significa cuidar, honrar significa respetar, honrar significa obedecer. Y si tú honras a tu padre y a tu madre, lo primero que va a venir, esa promesa es que te va a ir bien. Así que no vas a poder decir, ay, ¿por qué me va mal? Porque puede ser que no estés honrando a tu padre o a tu madre. Y luego que seas de vida larga sobre la tierra. Me vas a decir, no, pero entonces, ¿y los bebecitos que se mueren temprano? Eso es otro asunto. Eso es aparte. Eso es un designio de Dios. Pero muchas veces las personas que no honramos a nuestros padres estamos acortando nuestra vida. Porque estamos faltando a la promesa de Dios. Es que es así. Es más claro que el agua. Es que a veces nosotros decimos las cosas sin pensarlo. Yo me ponía a pensar cuando tenemos problemas con personas y tenemos dificultades con vecinos y cosas así. Y nosotros empezamos a hablar y a reaccionar por reaccionar y a hablar, proferir palabras sin sentido. Puede ser que esta persona acabes hiriéndola, puede ser que con esta persona acabes dañando más que sanando la situación. Por eso es necesario que aprendamos a callar y aprendamos a escuchar a la otra persona y no solamente hablar. Y es lo que nos volvemos como voz de necios cuando hablamos y no dejamos que la otra persona hable y converse y no sabes escuchar. Por eso dice que es mejor 1000 veces saber escuchar que el saber hablar. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, de nuestra vida. El hombre, ¿sabes qué? El hombre está acostumbrado a tener a Dios en sus labios. Es ciertamente, yo creo en Dios, que yo amo a Dios, pero lo primero que hace es deshonrar a Dios. Deshonrar su palabra, sus mandamientos, hacer lo que le da la gana y no consultar a Dios de lo que quiere. Eso es así, el ser humano es así. Por eso es que en el último versículo nos habla de esta escritura. Salomón nos dice, ¿saben? Donde abundan los sueños, o sea, donde abundan tus sueños, tus afanes, también abundan las vanidades, o sea, las cosas sin sentido. También dice, y las muchas palabras, o sea, esa palabrería que tú sueltas, bla, 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 sin sentido, abundan. Pero de todo eso, lo que tú necesitas hacer es temer a Dios. Mas tú teme a Dios. O sea, más que prometer a Dios, más que tener a Dios en tus labios, más que solamente decir yo creo en Dios, lo primero que debemos saber hacer es temer a Dios. ¿Qué significa? No que le tengas miedo, sino que le tengas respeto. Que sepas que Él es un Dios todopoderoso, que es un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Un ser que es el dueño de nuestras vidas y que a Él le debemos todo respeto. Muchas veces vamos a la iglesia y está nuestra mente en otro lugar. Y vamos a la iglesia supuestamente a escuchar la palabra de Dios, a cantarle algunas alabanzas, a cantar supuestamente porque amamos a Dios. Pero cuando estamos en nuestras casas no queremos ni escuchar ni saber nada de Dios. Y eso es lo que nosotros como seres humanos debemos aprender. El temor a Dios. Más que tú tengas que decir promesas y palabrerías de que tú amas a Dios y que todo Dios aquí, que Dios te bendiga todo el tiempo, necesitas tener temor de Dios. De que Él es un Dios santo,
un Dios el cual quiere y vive en santidad. Por tanto, si tú dices que Dios vive en tu casa, tiene que vivir la santidad también en tu casa. Que si tú dices que Dios vive en ti, tiene que haber santidad también en ti. Que si tú dices que Dios está en tu corazón, pues tu corazón también tiene que ser santo. El hombre está acostumbrado a tener a Dios en sus labios, ciertamente sí. Y habla, y habla, y habla, y habla. Y eso lo sabía muy bien Salomón, por eso es que le dedica un tiempo para esto y luego empieza a hablar, ¿no? En los otros versículos, si tú lees Eclesiastés 5, versículo 8 al 20 y luego al 6 más, habla sobre la vanidad de la vida, porque en la vida hay mucha vanidad, hay mucho consumismo, esa vanidad de ver la belleza corporal, de ver solamente la belleza de las cosas, tener mucha riqueza, una casa, grandes cosas y lujos. ¿Para qué? Si un día cuando muramos no nos vamos a llevar nada de eso. La belleza corporal un día se nos va a acabar. Esos ojitos que se van a ver, se van a no ver más mucho, casi nada, porque si así nomás ya no veo muy bien. Imagínate cuando quede más viejita. Tu carita ya no va a ser así tersa, va a tener sus arruguitas. Y la verdad es que la belleza se esfuma. Por eso es que la vida, dice, es una vanidad. Pero si tú cultivas tu corazón con el amor de Dios, cultivas tu corazón para que Dios habite en ti, pues ahí está lo más importante. Por eso es que Salomón decía, ¿saben qué? No debemos soltar palabras por así nomás. Tengamos cuidado de no hablar las cosas necias. Tengamos cuidado de lo que nuestros labios hablan. En Juan o Primera de Juan dice la palabra de Dios de que de toda palabra necia que salgan de nuestros labios, un día Dios nos las va a demandar. O sea que de cada palabra sucia que puedan hablar tus labios o palabra que no sirva, que no edifica, Dios te las va a cobrar. Entonces, por eso es que aquí Salomón empieza a decir, por favor, cuando vayas a la casa de Dios, ten cuidado, ve con más ganas de oír que ofrecer solamente cosas necias. Y no sueltes palabras por así, no prometas a Dios algo que tú sabes que no vas a cumplir. Decir que te vas a portar mejor cuando en tu pensamiento ya está queriendo pecar y hacer lo malo delante de Él. Por eso debemos pensar antes de hablar y pensar de no ofender a los demás. Siempre es preferible escuchar. Y antes que sueltes tus labios y esa lengüita para hablar a montones de cosas, espérate, tranquilízate y habla cosas que edifican. Piensa si Dios estaría hablando esas cosas. Diría, ¿será que a Dios le agradaría que yo hable esto? Mejor pienso, razono y luego suelto lo que voy a decir. Porque hay que tener cuidado de no ofender a los demás. Hay que tener cuidado de no hablar necedades, cosas que van sin sentido. O solamente decir las cosas por el calor de la emoción. Por ejemplo, decir, Señor, si tú, Padre, y sabes que, por ejemplo, alguien que le gusta mucho tomar y beber y sabe que para él es muy difícil dejar, ha intentado muchas veces el dejar de tomar, y a algún familiar se le enferma y le dice, Señor, si tú sanas a esta persona, yo te prometo que no voy a volver a tomar ni nada, y está así. Se sanó la persona y tú volviste a tomar. Y te olvidaste lo que habías prometido. ¿Saben? Dios te va a demandar un día eso. Porque tú le prometiste a Dios, no le prometiste a cualquier persona, le prometiste a Dios que no lo ibas a volver a hacer. Por tanto, tenemos que tener cuidado de lo que prometemos a nuestro Señor. Porque Él es el dueño de todo. Y Él sabe las cosas que hace, es un Dios soberano. Por eso es que la Biblia dice que Dios es un Dios soberano. Él sabe lo que hace y no podemos cuestionar porque Él es Dios. Y mucha gente dice, no entiendo, pero ¿por qué
¿por qué hay que hacer? O sea, no hay que cuestionarle a Dios, porque no se puede cuestionar a Dios. Yo les había contado lo que habíamos vivido con mi padre, cuando mi padre murió de un día a otro. Y nosotros un día lo teníamos bien a mi papá y al otro día ya no estaba. En nuestro corazón hubo dolor, sí. Hubo mucha tristeza, sí. Hubo llanto, sí. Pero nunca hubo amargura. Nunca hubo amargura porque sabíamos que Dios tenía un propósito en esa muerte de mi papá. Y sabíamos que a través de esa muerte muchas otras personas iban a llegar a Dios. Y así fue, porque mi papá fue un hombre de Dios muy entregado al Señor, que en el pocos años que él vivió siendo cristiano, su vida había dado un cambio de 360 grados y fue otra persona. Entonces, nosotros supimos que Dios aún así, dice la Biblia que Él es el padre de los huérfanos y el esposo de las viudas. Y nosotros lo creímos. Y hasta el día de hoy nunca Dios nos ha hecho faltar nada. Y a pesar de que ya no tenemos a mi papá, duele, sí, duele no tenerlo. El otro día estaba mirando sus fotos y yo decía, ¿cómo sería nuestra vida si él estuviera vivo? Pero no, y lloraba, y no era porque yo tenía amargura, sino porque tenía tristeza de no tenerlo. Pero también supe reconocer que si no lo tenía mi padre, tenía un Padre celestial que nos cuidó y que hasta el día de hoy podemos sentir su amor y sus cuidados a través de nosotros. Entonces, mi corazón nunca se llenó de amargura y nunca se llenó de palabrerías en contra de Dios. Y nunca tampoco prometí algo que no podía haber cumplido. En mi corazón había un deseo de estudiar teología y Dios en su tiempo hizo que pueda estudiarlo. Y Dios, yo sé que Dios va a hacer cosas más grandes todavía. Sé que Dios va a seguir trabajando en mi vida. Y agradezco porque muchas veces me dicen, ¿por qué no reaccionas cuando te tratan mal? Porque yo aplico esto y también aplico lo que mi madre siempre me dice, es mejor oír y ser tardos para hablar y enojarse, porque así evitamos herir a la otra persona. Por eso es que muchas veces cuando vienen a mí reclamos y problemas, dificultades, yo prefiero callarme y prefiero pensar y digo, ay, pues le hubiera dicho esto. Pero me doy cuenta que si yo hubiera soltado esas palabras, hubiera hecho más daño a la situación. Entonces, yo quiero hoy día decirles que tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos a Dios. ¿De qué le prometemos al Señor? Para que el Señor pueda prosperar la obra de nuestras manos. Porque cuando nosotros solamente hacemos promesas y no las cumplimos, lo que hacemos es que hacemos molestar a Dios. Y Dios dice, ¿por qué harás que tu Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Tú quieres que te vaya muy bien? ¿Tú quieres que tus negocios prosperen, tu trabajo, tu vida? Pues cuando tú hagas una promesa, cúmplela, porque Dios es un Dios de promesas. Y lo que Él promete, Él cumple. Puede ser que tarde para ti, pero está a tiempo para Él. Amén. 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 Y es así, entonces, porque a veces hemos hecho promesas a Dios solamente por emoción. Así que tengamos cuidado de esas emociones nos hagan pecar delante de Dios. Por eso no nos afanemos, dice, en nada. Cuando yo leía, hay otro pasaje en la Biblia que habla sobre que no nos afanemos, que tengamos paciencia, porque si Dios cuida de las aves, de los animales, les da de comer, pelaje, todo abrigo, mucho más va a cuidar de sus hijos. Entonces no nos afanemos, que de los muchos afanes, de las ocupaciones, vienen esas pesadillas y estreses, y al calor del momento vamos a pecar, porque vamos a empezar a hablar como necios. Entonces tengamos cuidado de lo que soltamos con nuestros labios. Y lo que está queriendo decir también Salomón es que tengamos quiénes son las personas
que hablan y hablan y nunca cumplen lo que prometen. ¿Quiénes son esas personas en este mundo? ¿Quiénes son? ¿Quieres que te diga? Mucha gente reniega de los políticos, ¿verdad? Los políticos cuando están en campaña para ganar, que prometen el cielo, la tierra y todo lo que hay. Prometen que voy a hacer esto, esta obra, que aquí, que allá. Les voy a dar esto. Pero una vez que ganaron, cumplirán el 20%, si es que lo hacen. Y lo demás, se olvidaron lo que prometieron. Y eso es lo que Salomón te está diciendo hoy día. Y Dios te está hablando a ti, que cuando tú hagas una promesa, la cumplas. Porque Dios es un Dios de promesas. Entonces, cuidémonos de no pecar contra Dios, de no pecar como necios, sino seamos más sabios al hablar. Seamos sabios al actuar, seamos sabios al andar, seamos sabios al pensar. Porque Él fue un tiempo sabio mientras tenía a Dios en su corazón, pero cuando se inclinó a otros dioses, cuando fue infiel ante Dios, Él pecó. Él pecó y le fue mal. Es más, empezaron las desgracias para Israel. ¿Por qué? Porque habían traicionado. La cabeza mismo que era del pueblo de Israel había traicionado a Dios al inclinarse a otros dioses. Por eso, en vez de esos absurdos que salgan de nuestros labios, temamos a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? Dice la palabra del Señor, que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Por tanto, si no tienes temor a Dios, estás andando como necio. Y lo dice la Biblia, que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Hoy yo te digo de corazón, tengamos temor de Dios. Acerquémonos a Él y queramos más oír de Él y aprender de su palabra. No solamente agarres un montones de libros y te llenes de muchas cosas, sino pídele a Dios que te muestre la verdad, porque Él es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mira, vamos a ir a Juan. Aquí está. A ver, aquí está. Mira, está en Juan 14:6. Mira, Jesús dijo, tú dices que quieres la verdad. Ahora me decía un amigo, me dice, ¿la verdad? ¿Y cuál es pues la verdad? Nadie tiene la verdad, pero ¿saben qué? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora conocéis lo que habéis visto. Por tanto, mucha gente dice, no se puede conocer a Dios, que no sé qué. Se puede conocer a Dios teniendo la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es Jesucristo. Si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, podrás tener la verdad. Y si tú tienes temor a Dios, tendrás sabiduría. ¿Quieres alcanzar sabiduría? Teme a Dios. ¿Quieres alcanzar toda inteligencia? Teme a Dios. ¿Quieres alcanzar la vida eterna? Teme a Dios, porque yo te digo algo. La vida no la tenemos comprada y el día de mañana no sabemos qué pueda pasar. Hoy es el día que tú necesitas decidir, Señor, yo quiero ser una persona sabia. Ya no quiero seguir hablando y hablando y hablando sin sentido y no darme cuenta que la verdad está en ti. Yo quise aprender muchas cosas en la vida, me quise hacer sabio con la sabiduría humana, pero eso es nada sin ti. Realmente podemos saber muchas ciencias. El apóstol Pablo dijo que para él todo lo que él había adquirido, porque él era una persona muy culta, una persona que no creía en milagros, no creía en nada, es más, buscaba, él tenía mucha inteligencia, se la conocía la ley, la palabra de Dios se la conocía de clean a cola, porque él era un maestro del Sanedrín, era una persona que estaba muy enterada de las cosas, pero aún así no conocía al verdadero Dios, no conocía a Jesús. Y cuando Jesús murió,
y él perseguía a los cristianos, ¿saben qué pasó? Jesús se le presentó en camino a Damasco. Y se le presentó y toda su vida cambió. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, toda nuestra vida cambia. Como tu papá. Que Así es. lloraba todos los días. Así es, mi papá era, como les había dicho alguna vez, mi papá tenía un carácter muy difícil. Era una persona que a pesar de decirse que era muy religioso y muchas cosas así, no había conocido al verdadero Dios. No había tenido ese cambio en su corazón. No había tenido el encuentro con Jesús. Y cuando llegó a conocer a Jesús verdaderamente y conocer su palabra, conocer la verdad, como dice Jesús, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando conoció esa verdad, para él fue todo diferente. Él, que era una persona muy violenta, dejó de ser violento. Él era una persona muy celosa, dejó de ser celoso. Él era una persona muy disparatera, o sea, una persona que hablaba muchas necedades, porque no conocía a Dios y en su corazón habitaba eso. Él dejó de hacerlo. Nunca más escuché yo en mi padre una mala palabra, ni aun cuando se enojaba, y que se enojaba bastante, porque también nosotros como hijos lo hacíamos renegar. Pero él era una persona muy diferente. Y él antes no lloraba ante las cosas, él era un hombre muy duro. Pero cuando conoció a Dios, su vida vino a cambiar y él se hizo muy llorón. Una persona muy sentimental. Dios ablandó ese corazón que era tan duro como una piedra y lo hizo como una esponjita. Y era un hombre que amaba a Dios y que no quería hacer las cosas malas delante de Dios. Por eso cuando él se murió, mucha gente decía, ay, ¿por qué se murió el hermano Lino o don Julio, que otros conocían como don Julio? Decían, ay, el hermano Lino, ¿por qué se murió? Pucha, hombres como él deberían seguir viviendo, porque él era un hombre excepcional, un padre excepcional y un esposo excepcional. Y fue así, porque su tiempo había cumplido en la tierra. Su tiempo ya era, ya era así. Por eso cuando alguien me viene a decir, ay no, es que yo tengo miedo de enfermarme del coronavirus, ¿qué voy a hacer si me enfermo? Yo les digo, si te enfermas y Dios no está en su voluntad de Dios que tú te mueras, no te vas a morir. Pero si está en el tiempo en que tú te vayas sanándote, no sanándote de coronavirus o de no, el Señor va a tener un tiempo. Dice en la palabra de Dios que nosotros tenemos un tiempo de caducidad. Un tiempo ya marcado. Es más, Él dice que nos escogió en el vientre de nuestras madres. Así que hagamos lo que hagamos, cuando Él nos sella con su espíritu, no nos puede abandonar. ¿Saben? Hagas lo que hagas, si quieres escapar de Dios y no quieres escuchar su palabra y tú estás marcado para ser hijo de Dios, aunque pase el tiempo, tú llegarás a sus pies. Es así, porque esa es la predestinación que Dios nos ha dado. Pero también Dios nos da la libertad de escoger. Pero van a decir Hoy Dios te está diciendo, saben, yo te estoy dando un tiempo para que tú reacciones. Tú quieres ser un hombre sabio, quieres tener realmente la verdadera sabiduría, entonces teme a Dios. Porque el principio de la sabiduría, recuerda, es el temor a Dios. ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios. ¿Quieres ser una buena persona? Ten a Dios en tu corazón. ¿Quieres hacer las cosas bien delante de Él? Empieza a aprender a oír antes de que hablar. Empieza a escuchar a los demás y principalmente empieza a escuchar a Dios lo que Él te quiere hablar. Es muy importante. Yo me acuerdo que cuando mi papá se iba a convertir, lo primero que mi mamá le quiso hablar de la iglesia. ¿Y qué te dijo mi padre? No me hables de esas cosas. Bueno, dijo una palabra muy fea y mucho más fea que esa la que acabas de decir. Dijo una palabra mucho más fea y dijo, no me hables de esas cosas. Déjame a mí tranquilo con lo que yo soy y a mí nadie me va a cambiar.
Pero ¿saben qué? Cuando él realmente escuchó de Dios y él abrió su corazón al Señor, él pudo entender muchas cosas que había vivido equivocado. Era tanto así que él decía, ¿cómo no conocí a Dios cuando era joven? Hubiera evitado cometer tantos errores contra Dios. Y él se sentía culpable, pero Dios también le hizo entender de que su tiempo era el que le había designado. Para él tenía que haber sido cristiano a los 49 años. Así es. Mi papá conoció a Dios realmente a los 49 años y él tuvo ese cambio. Él pudo haber cometido muchos errores, muchas cosas malas, pero el día que él aceptó a Jesucristo, estoy segura, porque la palabra de Dios dice que Él es justo para perdonar los pecados de aquel que se arrepiente. Es lo que dice aquí en primera de Juan, ¿verdad? No, en Juan capítulo 1 dice, mira, todo lo que hemos hecho, atrás dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira, qué importante. Puede ser de que él haya cometido muchos errores, pero en el momento en que él confesó con sus labios, como dice en primera de Juan, que cuando confesamos con nuestros labios, Él es justo y fiel para perdonarnos. Y eso fue lo que hizo Dios con él. Lo perdonó y él aprendió a decir gracias, Señor, porque a pesar que te conocí tarde, a pesar de que fui un necio antes, hoy mis ojos te ven. De oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque a través de la palabra podemos conocer a nuestro Dios más y más de Él. Y Él dice, ¿no? En versículo 1:9 dice, ¿ves? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, a pesar de que muchas veces pecamos contra Dios, a pesar de que Él es fiel para perdonarnos. Así que no te sientas mal si hiciste las cosas mal, hiciste promesas que no cumpliste. Hoy puedes decirle al Señor, perdóname, porque realmente en mi necedad había cometido un error de prometerte tantas cosas y no las cumplí. Pero hoy, Señor, si está en mis posibilidades, yo voy a tratar de cumplirlas. Sí, así es, Dios es bueno, Rocío. Y por esa bondad, por toda esa bondad, por toda esa fidelidad, hoy Dios nos está diciendo, ¿saben qué? No importa que me hayan hecho promesas y no las hayan cumplido. Si el día de hoy tú te arrepientes y dices que quieres rectificar tu camino delante de mí, que a pesar de que tú habías dicho que no creías en mí, pero hoy dices, Señor, yo quiero conocerte de verdad como te conoció Pablo, el apóstol Pablo, un día. Así, y tú te presentaste delante de él y su vida cambió. Así yo quiero, Señor. Yo quiero conocerte tal como tú eres. Porque Dios se presenta así. Yo he conocido testimonios de personas que eran muy reacias, que no creían en Dios. Y un día se acercaron a Dios y le ¿saben qué? Si realmente existes, haz que yo cambie. Háblame a mi corazón. Y Dios habló. Le habló a través de sueños, a otros les habló a través de otras personas. Y ellos pudieron entender, tuvieron el encuentro con Jesucristo. Hoy te está diciendo Dios, no quiero que seas más necio. No quiero que estés falto de sabiduría. Hoy yo quiero darte sabiduría. Aprende a tener temor de mí. Aprende a vivir como yo quiero que tú vivas y tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser bendecida. Porque cuando yo estoy en una casa, en un hogar, en un trabajo, en un estudio, en una vida, la vida viene a cambiar para bien. Así es. Dios lo transforma todo. Y yo soy muy agradecida porque he vivido tantos milagros. Cuando a veces me dicen, yo no creo en los milagros. Yo quiero decirte que yo sí creo en los milagros. El milagro fue mi madre.
Mi madre pasó por un cáncer, sí, todo el mundo, mucha gente pasa por cáncer, pero ¿saben qué? Ella en ese proceso del cáncer, ella nunca se sintió mal. Perdió sí el cabello, sí, pero nunca tuvo vómitos, nunca tuvo bajas de su sangre, a pesar de que le ponían veneno en su sangre para matar el cáncer. Ella nunca se sintió mal, nunca hubo un vómito, para nada, nunca se sintió débil. Y ya son 6, 7 años, ¿no?, que has pasado por el cáncer. Y al otro año tuvo un infarto. Después de un infarto, dicen los cardiólogos, el mismo cardiólogo de nosotros nos dijo, debe haber una secuela en su corazón. Fue a hacerle un ecocardiograma a mi madre y no encontró nada. Su corazón estaba completamente sano como de una bebé. Entonces hoy yo te digo que sí, los milagros existen. Sí, los milagros, porque Dios es el Dios de los milagros. Él es el hacedor de los milagros. Si Él abrió el mar muerto hace más de 4,000 años atrás para que pasara su pueblo Israel, el mar rojo era, ¿no? El mar rojo, ese mismo Dios hoy puede abrir ese mar que te impide ver los milagros. Dile, Señor, yo no creo en los milagros. Y el Señor te va a mostrar un milagro. Dile, Señor, yo no creo en ti. Dice mucha gente que cree en ti. Yo no sé al final a cuál Dios voy a servir. Pues Dios te va a mostrar el Dios verdadero que es Él. Vamos, dile, Señor, yo quiero conocerte tal como tú eres, como me han dicho que tú eres. Y hoy Dios te está diciendo, ten temor de Dios. Y ese es el principio de la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres alcanzar la verdad? Conoce a Jesucristo, porque hoy te está diciendo, yo soy el camino. ¿Quieres conocer el camino? Yo soy el camino, te dice Jesús. ¿Quieres conocer la verdad? Conoce a Jesús. Dile, Señor, yo quiero conocerte tal como tú eres. ¿Quieres conocer la vida? ¿Quieres tener vida eterna? Conoce a Cristo y acéptalo en tu corazón. Hoy Jesús te está diciendo, quiero hacerte sabio. Ya no andes solamente hablando por hablar. No me hagas promesas que no vas a cumplir. Solamente témeme a mí. Témeme a mí, dice Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar entonces por esta palabra, porque es hermosa. Realmente, más que hacer promesas, más que hablar muchas cosas de Dios y de nuestra sabiduría y de nuestra inteligencia y de lo que leemos y de las cosas que hacemos, debemos tener temor de Dios y nuestra vida va a cambiar, porque ese es el principio de esa sabiduría. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial. Hoy, Señor, yo te pido que tú puedas, Señor, hablar a tus hijos, hablar, Señor, a esas personas que, Señor, están en busca de eso, Señor, que quieren conocer y aún no han podido, Señor. Porque según la inteligencia humana hay muchas cosas, Señor, que están ocultas y hay muchas cosas que no logramos entender, Señor. Terrenalmente, Señor, hay muchas cosas que no podemos entender. Como, Señor, no podemos entender de que tú eres en 3 y 3 en 1. Que tú eres Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que eso no es posible. Y eso humanamente no lo entendemos. Pero, Señor, espiritualmente sí lo entendemos. Porque dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Hoy, Señor, te pedimos por aquellas personas que están en busca de esa sabiduría, que están en busca de mucha más inteligencia, de respuestas a sus preguntas, Señor. Te pedimos por esas personas que están pidiendo respuestas. Dale, Señor, respuestas. Habla su corazón, Señor. Háblales a través de sueños. Preséntate a ellos, Señor, como tú eres, Señor, como yo te conozco, Señor. Preséntate a ellos, Señor, como realmente tú eres un Dios maravilloso, un hacedor de milagros, Dios soberano, Dios inigualable, todopoderoso, magnífico en todo lo que haces, creador del universo, del cielo, de la tierra y de nosotros mismos. Hoy, Señor, te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado, si hemos hecho promesas que no hemos cumplido. Te pedimos perdón, Señor. También te pedimos perdón, Señor, por los pecados pasados, porque sabemos, Señor, que tú eres fiel y justo de perdonarlos, no, Señor.
Y hoy te pedimos perdón. Ven a nuestras vidas, ven a sanar, ven a restaurar. Ven, Señor, a llenar el vacío que tenemos en nuestro corazón. Ven a llenar ese vacío en nuestra mente. Ven a llenar, Señor, el vacío en todo nuestro ser. Que seas tú, Señor, más que nosotros, que nuestra sabiduría, que nuestra inteligencia mengue, Señor, y tú crezcas cada vez más en nosotros, que seamos uno contigo. Hoy, Señor, yo te pido por aquellas personas que han vivido neciamente y, Señor, que tú puedas venir a presentarte a ellos. Hoy, Señor, yo te pido que tú seas, Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores sobre esas vidas. También te quiero pedir por aquellas personas que están sufriendo, Señor, en Ucrania. Dios, hay muchos niños que están sufriendo. Padre Santo, dice en tu palabra que tú eres el padre de los huérfanos y el esposo de las viudas. Así que, Señor, si hay viudas en ese lugar, si hay huérfanos en ese lugar, Padre Santo, tú estés supliendo sus necesidades, cuidándolos, Señor, dando, Señor, todo lo que ellos necesitan. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por aquellas personas que están enfermas, Señor. Si está en tu voluntad, sánalas en este mismo momento. Pero, Señor, que se haga tu voluntad sobre todas las cosas. Gracias, papá, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Muchas bendiciones, queridos amigos y hermanos, querida prima. Bendiciones, besos para todos ustedes, para tu esposo, tus hijas, para la tía Blanquita, a toda la familia Campero Gutiérrez. Bendiciones a la familia Lino Galarza, también bendiciones, y pues esperamos verlos el siguiente domingo y espero que este video lo compartas con otras personas, le des like tanto aquí en Familias en Adoración como en el canal de YouTube para que pueda salir a otras personas, para que se hagan conocida la palabra de Dios y que puedas recibir a aquella persona que lo está necesitando. Amén. Dios te bendiga muchísimo. Amén, Rocío. Amén. Te amamos mucho y te mandamos muchos besos y abrazos a todos, a ti principalmente. Bendiciones y muchos abrazos. Hasta el próximo domingo. Y no se olviden siempre de darle like. Y si no te has suscrito, suscríbete. Si no has dado like, dale. Activa la campanita. Y bendigamos a otras personas con su palabra. Amén. Bendiciones, besos, abrazos.